Señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Exitosa Noticias. Vamos rumbo a las 12 de la tarde y la noticia de ahora es precisamente el impedimento de salida que se le ha dictado al ex fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri. Fiscal supremo todavía, ¿no? Tiene impedimento de salida y precisamente nosotros tenemos en la mano este documento que le ha llegado a la casa de Pedro Gonzalo Chávarri, destinatario Chávarri Vallejos Pedro Gonzalo, imputado, dirección real, calle Los Escribanos, número 303, Manzana A, lote 5, urbanización Los Molinos, y precisamente en este documento se adjunta la resolución 1 de fecha 12 de enero de 2019. En este documento se precisa el impedimento de salida del país. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ordenó el impedimento de salida del país por 9 meses contra el exfiscal de la Nación, presuntamente por la sustracción de documentos de unas oficinas lacradas que habían sido allanadas por el fiscal José Domingo Pérez. En tanto, el tribunal a cargo del magistrado Hugo Núñez Julca ha precisado que Chávarri es investigado por los presuntos delitos de encubrimiento real y otros. Muy bien, señores, esa es la situación entonces que pesa sobre Pedro Gonzalo Chávarri. Se tiene que determinar, se tiene que esclarecer la responsabilidad del por qué estas oficinas de quien era el asesor de Pedro Gonzalo Chávarri fueron deslacradas. Si bien había un trabajo ahí, se había intervenido, se había allanado, había documentos que eran de suma importancia para la investigación que se sigue justamente contra Pedro Gonzalo Chávarri. Sin embargo, pese al trabajo de investigación, pese al lacrado, es decir, nadie podía ingresar luego del allanamiento a la oficina del ex asesor de Pedro Gonzalo Chávarri. Nadie debía de ingresar, pero ingresaron. ¿Eso qué significa entonces? ¿Hubo delito o no? ¿Se han sustraído? ¿Y cómo se llama eso si no es otra cosa que robar? Se han sacado los documentos, y ¿por qué se hizo? ¿Qué escondían? ¿Qué temen? ¿Qué había en estos documentos? Por lo que se dispuso el deslacrado, se ingresó, cual ladrones, se ingresó y se sustrajo estos documentos de importancia para la investigación que seguía José Domingo Pérez. Muy bien, 1 de la tarde con 21 minutos, vamos a conversar, está en el hilo telefónico Carlos Jaico, quien es jurista y analista político, para hablar acerca de la situación de Pedro Gonzalo Chávarri. Señor Jaico, bienvenido a Exitosa, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jack Miranda, un gusto de estar con ustedes. Bien. Le han dado 9 meses de impedimento de salida a Pedro Gonzalo Chávarri. Una medida me parece adecuada, una medida que tenía que darse dada la situación en la que se han sustraído los documentos del ex asesor del ex fiscal de la Nación. Entonces, esto es una forma de preguntarnos por qué se hizo ese deslacrado, por qué se sustrajo estos documentos y la orden de dónde provino, si no era de la cabeza máxima del Ministerio Público en ese entonces, a cargo de Pedro Gonzalo Chávarri. ¿Qué opina usted al respecto sobre la medida de prisión de impedimento de salida? Es una medida que ya se tenía que dictar. En primer lugar, por los elementos que han rodeado este deslacrado ilegal a las oficinas del asesor del señor Chávarri, y sobre todo la sustracción de documentos que ahora ya para la Fiscalía será pues imposible saber el contenido de estas mismas. Y también en segundo lugar porque el ex fiscal de la Nación ha pedido vacaciones por un mes. Entonces no se sabe dónde va a estar, no se sabe de su paradero, y esto pues puede también incitarlo a dejar el país. Más aún porque ahora ya él está pues siendo, digamos, acusado de encubrimiento real, y esto es bastante grave. Valga la pena recalcar que el encubrimiento real tiene que ver, pues es un delito que afecta la administración de la justicia, ¿no? En la función de averiguación y persecución de los delitos. Ahora, él precisamente, y como bien lo ha informado su resguardo, ha dado la orden para que se ingrese a estas instalaciones lacradas, pues evidentemente él está cumpliendo con la tipificación del artículo 405 del Código Penal. Por lo tanto, su prohibición de salida del país pues se justifica a todas luces. Ahora, no había otra manera, si no era una orden del fiscal de la Nación en ese entonces. ¿Quién, si no, podría ordenar
¿bajo qué argumento podría ser que el asesor, su asesora de prensa ingresaran a las oficinas que estaban lacradas, donde no tenían que ingresar? La orden de quién vino. Ahora, hay que tener en cuenta también que Pedro Chávarri ha entrado en contradicciones, no una, sino muchas veces, respecto a este allanamiento, respecto a la sustracción de sus documentos de la oficina del asesor de Pedro Chávarri. Exactamente. Ya el señor Chávarri pues viene desde hace cierto tiempo arrastrando una serie de denuncias, las cuales pues forman parte de esas 6 denuncias constitucionales que al fin el Congreso pues con la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha declarado procedentes y que se van a debatir ya este lunes 14. Entonces veamos que acá el señor Chávarri ya pues tiene una serie de cuestionamientos y este último, sobre todo por las declaraciones totalmente disparatadas que él ha podido dar en un momento, pues vienen a confirmar que ha habido, digamos, detrás una orden directa, porque usted sabe, alguien que forma parte del resguardo policial de una autoridad, imposible que actúe de voluntad propia, sin ninguna orden directa. Ustedes saben bien que ellos lo hacen siempre obedeciendo a órdenes de su superior. En este caso ya lo ha confirmado que es el fiscal Chávarri quien le ha dado la orden de ingresar. Ahora pues las investigaciones están en manos de los fiscales, quienes pues tendrán ahí toda la posibilidad de citar a todos los participantes en este deslacrado ilegal. Ahora, vale la pena también recalcar que aquí quien ha dictado esta medida de prohibición de salida del país es el juez Hugo Núñez Julca. Y mire, el juez Hugo Núñez Julca fue uno de los que pues fue una voz disidente, porque él formaba parte del grupo de jueces con el ex juez César Inocencio Apariachi, quien actualmente está prófugo en España. Y él, en el caso Cócteles, precisamente dio una voz disidente, diciendo que no era normal que pues este caso, por ejemplo, se archive. Ahora lo vemos también en este caso, y creo que acá hay precisamente una lógica en todo esto, en una lucha contra la corrupción. Ya se veía venir en este nexo con el señor Chávarri y los cuellos blancos del puerto, por ejemplo, y hay jueces que han denunciado esto y que evidentemente, pues, como lo recalcaba en la resolución 528 del juez César Inocencio Apariachi, ex juez, pues también ellos han dado su voz de alerta. Y yo creo que hoy esta prohibición de salida pues viene a confirmar todos esos cuestionamientos y ya investigaciones que deben empezar para saber toda la verdad con respecto a este tema. Ahora, imagino que lo pronto que hará Pedro Gonzalo Chávarri es apelar. Yo no sé cuál sea la necesidad de querer salir del país. Él ha pedido sus vacaciones, pero quiere tal vez salir del país, quiere vacacionar fuera del Perú y tal vez va a buscar una medida que le permita justamente irse de nuestro territorio nacional, con el fin de escapar, además de estas investigaciones que se están realizando aquí en el Perú. Podría darse esa figura también, ¿no? Sí, puede él. Mire, en este caso precisamente la pelota, vamos a hablar en términos futbolísticos, está en la cancha del Congreso. Y el Congreso ya ha debido pasar estas denuncias constitucionales hace cierto tiempo. No lo ha hecho, sus razones tendrán, pero ya mañana, o sea, el lunes 14 lo van a hacer. Ahora, es evidente que es necesaria la presencia del exfiscal Pedro Gonzalo Chávarri para defenderse en estas acusaciones. Va a tener que estar presente. Yo creo que aquí ya no solamente basta con que esté de vacaciones, creo yo que también una medida de arraigo sería necesaria en este caso para precisamente asegurarse de su presencia en el Congreso y luego para pues escuchar la posible sanción que de ella pues venga y se corrija. A propósito de Fuerza Popular, a propósito de la comisión de acusaciones, de la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde ha estado justamente encarpetada, archivada estas acusaciones contra Pedro Gonzalo Chávarri, ahora recién van a empezar a verlo. Mira, tanto tiempo ha pasado. ¿Qué cree usted que haya sucedido? ¿Es la presión que se está ejerciendo sobre el caso
tiene que ver también por el mal momento que está en estos momentos atravesando Fuerza Popular, con que cada vez se están yendo más los congresistas de esta mayoría con que inició el Parlamento actual? Exactamente. Creo que ahí hay una gran influencia de ya prácticamente la hemorragia de congresistas de Fuerza Popular que están pidiendo su renuncia. Yo creo que aquí ellos lo que quieren evitar es que más gente se siga yendo. Ya la salida del presidente del Congreso, Salaverry, ha ocasionado que ya muchos de ellos se vayan. Yo creo que hay en espera algunos más, y esta semana de seguro que vamos a tener otros nombres que se van a sumar a estas renuncias que se vienen dando. Ese es un primer hecho. Un segundo hecho es que también la presión social es bastante grande. Ya este caso es flagrante y también ya no se puede tapar el sol con un dedo. Lo que ha estado tratando de hacer Fuerza Popular y sus aliados, el APRA, por ejemplo, han estado tratando de dilatar en demasía este caso, y la población pues ha demostrado su rechazo tanto contra la medida que tomó de sacar a los fiscales Vela y José Domingo Pérez en la noche del 31 de diciembre, fatídica noche. La gente salió a las calles. Luego, en la segunda marcha que hubo también, apoteósica marcha, en la que se dejó claro que no se podía seguir tocando de esta manera pues la justicia, porque acá lo que se quiere es una lucha frontal contra la corrupción. A partir de ahí... Una presión, por cierto, que han ido soportándolo hasta ahora. Asimismo también ha estado soportando esa presión misma de toda la población y de tantos otros flancos, el Pedro Gonzalo Chávarri. O sea, si no fue porque en el Colegio de Abogados de Lima le quitaron precisamente o le suspendieron la colegiatura. Yo creo que todavía tendríamos a Pedro Chávarri para rato, aunque ya estaba ya pendiente o pendía de un hilo nada más. Sin embargo, estaba resistiendo de ese hilo Pedro Gonzalo Chávarri. Entonces fue justamente el suspenderle la colegiatura que hizo que ya no haya otra forma, otra movida más de Pedro Chávarri, sino que esa movida tenía que ser direccionada en dar ese paso al costado a la renuncia que ya se venía pidiendo desde hace bastante tiempo para él. Exactamente. Y ahí vemos cómo esa presión ha venido a aumentar, pues ya la subsistencia de señor Chávarri en la Fiscalía de la Nación no solamente era ya como fiscal de la Nación, ahora ya todos están exigiendo que no sea más fiscal supremo. Lo han pasado evidentemente en una sala civil, pero de todas maneras él al estar ahí mantiene cierta influencia, y es lo que la actual fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ha denunciado, porque estando ahí, incluso el fiscal José Domingo Pérez también considera que la presencia del como juez supremo, el señor Chávarri, pues ahí tiene una influencia que puede ser negativa. Y así lo están calificando de esta manera. Yo creo que aquí estamos llegando a un punto en el cual ya la situación del señor Chávarri ya no es más, digamos, ligada a su existencia o como fiscal supremo, sino que ya es una cuestión judicial, porque ahora ya pasamos a un plano judicial. No solamente por el tema del Congreso. Sí, dígame. Sí. Pregunta final, doctor. ¿Pedro Gonzalo Chávarri miente al país? ¿Usted considera que es una persona que le sigue mintiendo al Perú? Mire, vistas todas estas idas y venidas en sus declaraciones, un día dice que no, otro día las pruebas le hacen pues decir que sí, pero yo creo que aquí hay un contenido evidentemente por escapar a la verdad. Yo creo que eso a nadie es ajeno a esa situación, y creo que ya también quienes lo han defendido tanto ya se han dado cuenta o al final han decidido ya de no apoyarlo más. Yo creo que hay ahí pues un gran sustento de no decir la verdad, y creo que eso al final termina afectándolo. Yo creo que también no es normal que tengamos a una persona como fiscal de la Nación y como juez supremo que pues tiende a omitir la verdad. Yo creo que eso ha quedado bastante claro para todos los peruanos. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Gracias a usted. Muy buenas tardes. Hablando con Carlos Jaico, jurista y analista político, analizando precisamente la situación de Pedro Gonzalo Chávarri. Recuerden, le han dado un impedimento de salida, no podrá salir del país
y esta situación se da luego de que se deslacrara, luego de que se violara, se violentara una de las oficinas que había sido allanado por José Domingo Pérez, oficina del asesor de Pedro Gonzalo Chávarri, y luego de que él había pedido vacaciones. Entonces esto conlleva a pensar de que habría un paso que él querría dar para salirse del país. 1 de la tarde, 33 minutos. Vamos a hacer un corte y regresamos en Exitosas Noticias.